Hola chicos, ahora vamos a comenzar a resolver el problema 13, ¿sí? Del trabajo práctico 7 que involucra el concepto de campo inducido. Veamos rápidamente en qué consiste este problema. Nosotros tenemos, no nos da ninguna figura el problema, pero nos dice que tenemos un solenoide, ¿sí? Recuerden que el solenoide no es más que un arrollamiento helicoidal a lo largo de un núcleo cilíndrico, ¿sí? Ese núcleo puede ser imaginario o material, ¿sí? De un núcleo cilíndrico. ¿Sí? Imagínense que tiene un cilindro y le enrollan un alambre conductor a la vuelta. Ya eso lo vimos en el primer parcial. Eso es un solenoide. Por ese solenoide va a circular una cierta corriente variable en el tiempo y va a producir un campo magnético variable en el tiempo que, según el enunciado, es un campo magnético creciente de una tal que esta derivada es mayor que cero, ¿sí? Dado que se incrementa. Criterio de funciones creciente y decreciente. En este dibujo tenemos el solenoide por el cual circula una corriente que yo la supuse I en sentido horario, como está indicado ahí en la figura, ¿sí? Insisto, el problema no me da en realidad un dibujo, entonces bueno, la suposición la tengo que hacer yo. Ese solenoide tiene un radio R, ¿sí? Y a modo de repaso yo aquí anoté un par de cosas. Bueno, en primer lugar en el dibujo, como digo, el solenoide está etiquetado acá, ¿sí? Es la línea en azul, ¿sí? Y repasemos algunos conceptos. ¿Cómo era el campo magnético producido por un solenoide, chicos? En la región central del solenoide, ¿sí? En la región central del solenoide, el campo magnético era aproximadamente uniforme y su módulo venía dado por esta expresión que está aquí, que es mu0 por n por i. Por eso en el centro del solenoide es mu0 por n por i y era aproximadamente uniforme el campo magnético ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos además de eso? Teníamos que el campo magnético afuera del solenoide, ¿sí? Afuera del mismo, era cero, ¿sí? Si se acuerdan, era cero. Entonces teníamos campo magnético uniforme, o aproximadamente uniforme en realidad, dentro del solenoide, y campo magnético cero afuera del solenoide. Bien, con eso ya en mente, procedamos a resolver el problema. Me pide que calcule la rapidez a la cual cambia el flujo magnético respecto al tiempo a través de una circunferencia de radio R1. En verdad, esto es la rapidez a la cual cambia el flujo magnético respecto al tiempo a través de la superficie delimitada por la circunferencia de radio R1. ¿Sí? El flujo magnético siempre está asociado a una superficie. En este caso es la superficie delimitada o encerrada por la circunferencia de radio R1. Entonces tengo que hallar esta derivada que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a determinar el flujo magnético. Como el campo magnético a través del solenoide en su interior, recuerden que esta circunferencia R1, el enunciado, si van y lo leen, le va a decir que es un R1 menor que R. R grande, que es esto que está en rojo acá, es el radio del solenoide, R1 es menor que R grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En esta región de acá, ¿sí? El campo magnético es uniforme, según vimos, porque estamos dentro del solenoide. Entonces, el campo magnético, chico, a través de la superficie delimitada por la circunferencia de radio R1 es uniforme. Además, como esta superficie es plana, entonces puedo aplicar la ecuación que dice flujo magnético a través de la superficie de radio R1 es B escalar A. Recuerden que esta expresión solo vale cuando el campo magnético es constante o uniforme y el área es plana, como ocurre en la superficie delimitada por la circunferencia de radio R1. Entonces puedo utilizar esa ecuación. Como yo he considerado la corriente en este sentido, que es horario, y por lo tanto el campo magnético va hacia adentro de la página, yo para simplificar los cálculos voy a elegir un vector área que también vaya hacia adentro de la página. Recuerden que para calcular el flujo magnético de cualquier superficie, antes hay que definir el vector área. En estas superficies que son abiertas, como en este caso el círculo, ¿sí? El círculo es una superficie abierta, voy a elegir que mi vector área vaya hacia adentro de la página en la misma dirección en sentido del campo magnético, de manera tal que los dos vectorcitos vendrían a ser esto, uno dado por la lapicera negra y otro por la lapicera roja. Misma dirección, mismo sentido, obviamente hacia adentro de la página. Entonces el ángulo que forman esos dos vectores es cero, ¿sí? Por lo tanto este producto escalar es directamente B por A, por coseno es 0, que es 1, ¿sí? Y directamente lo escribimos B por A. B es el campo magnético dentro del solenoide, que viene dado por esta expresión, pero no lo vamos a sustituir, y área es el área de la superficie delimitada por la circunferencia de radio R1, es decir, pi por radio 1 al cuadrado. ¿Sí? Acá está indicado área de la superficie circular de radio R1 a través de la cual calculo el flujo magnético.
Luego, chicos, vamos a tener que la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, y bueno, será derivada de esta expresión acá. Como R1 y pi son constantes, entonces salen de la derivación y me queda pi por R1 al cuadrado por la derivada de B respecto de t. Entonces la derivada del flujo magnético respecto al tiempo para la superficie circular encerrada por la circunferencia de radio R1 viene dado por esta expresión de acá. Y acá está indicado con R1 menor que R, o sea, estamos dentro del solenoide. Y ese es todo el apartado A. El apartado B, chicos, me pide que determine el campo eléctrico inducido en la circunferencia de radio R1, es decir, en esta circunferencia de acá. Repasemos rápidamente qué es un campo eléctrico inducido. Si ustedes van a la teoría, mejor aún van a los libros, ¿sí? La teoría yo ya la subí, pero si van a los libros todavía mejor. El campo eléctrico inducido es un campo eléctrico un poco diferente del campo electrostático con el que nosotros veníamos trabajando. ¿Cuál es la diferencia? El campo electrostático está producido por cargas, ¿sí?, dispuestas en el espacio. En cambio, el campo eléctrico inducido tiene una naturaleza diferente. El campo eléctrico inducido, o E sub n, como lo escribí acá, sí es un campo eléctrico que se origina a partir de un campo magnético cambiante en el tiempo. En nuestro caso, el campo magnético cambiante en el tiempo es el campo magnético producido por el solenoide, debido a una corriente variable a través de ese solenoide. Entonces, ese campo no conservativo, que insisto, está formado a partir de un campo magnético variable en el tiempo y no debido a cargas estáticas, ¿sí?, tiene las siguientes propiedades. En primer lugar, chicos, es no conservativo. Por eso va el subíndice n acá, que hace referencia a que un campo eléctrico sí, pero no conservativo. De manera tal que su circulación, o lo que es lo mismo, la integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada cualquiera, es distinta de cero. ¿Sí? Porque no es conservativo. Si fuese igual a cero, entonces sería conservativo, cosa que no ocurre. Bien, explicado eso, la pregunta es ¿cómo hacemos para determinarlo? Bueno, es muy sencillo. Para eso vamos a empezar con la ley de Faraday. La ley de Faraday, chicos, me dice que la FEM inducida es el negativo de la tasa de cambio del flujo magnético respecto del tiempo. ¿Sí? Ese flujo magnético, el flujo magnético a través de la superficie, acá está, de la superficie delimitada por la circunferencia de radio R1. ¿Sí? La ley de Faraday me dice que la FEM inducida en esta espira es igual a la tasa de cambio del flujo magnético a través de la superficie delimitada por esa espira. También a modo de aclaración, recuerden que la FEM inducida existe independientemente de la naturaleza de la espira. ¿Qué quiero decir? No importa si esta espira es conductora, dieléctrica o incluso imaginaria. En todos los casos, la FEM inducida se dice que existe de igual manera en todas esas espiras, independientemente de la naturaleza de la misma. No importa si es dieléctrica, conductora o incluso imaginaria. Siempre se va a establecer una FEM en esa espira y esa FEM va a ser igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la superficie delimitada por esa espira. Bueno, ya tengo una primera ecuación. La segunda ecuación, que me va a permitir relacionar el campo no conservativo con esta tasa de cambio del flujo magnético, viene de la definición de FEM. La FEM, chico, la FEM inducida, y como toda FEM, por definición es el trabajo por unidad de carga realizado por el campo no conservativo. En términos matemáticos, una FEM, por definición, es la integral de línea del campo no conservativo. ¿Sí? Ahí está, por definición. Entonces, igualando, yo sé que la FEM inducida es el negativo de la tasa de cambio del flujo magnético. Y a su vez, la FEM inducida, por definición, es la integral de línea o circulación del campo no conservativo, que es el trabajo por unidad de carga hecho por ese campo. Listo, entonces igualo esos dos miembros. ¿Sí? Y ya tengo una expresión ahí, que me relaciona la tasa de cambio del flujo magnético con el campo no conservativo. ¿Sí? Esta expresión de acá, chico, solo vale para trayectoria fija. ¿Sí? Es la ecuación de Maxwell-Faraday y solo vale cuando la trayectoria de integración es fija, como en este caso, que esta trayectoria circular, o circunferencial, mejor dicho, de radio R1, es fija. Entonces, mediante esta integral de línea y este cambio en el flujo magnético a través de la superficie limitada por esa línea, que es la trayectoria de integración, puedo calcular el campo no conservativo. Ahora bien, ¿cómo procedemos a hacer ese cálculo? En primer lugar, veamos cómo determinar la dirección y sentido del campo no conservativo. Hay varias formas de hacerlo. Yo en la teoría, en el apunte que le subí, le expliqué dos, ¿sí?, que son totalmente equivalentes. Una es utilizando la ley de Lenz y otra utilizando la regla de mano derecha para determinar el sentido de la FEM inducida. O sea, el sentido del campo no conservativo, chicos, es siempre el mismo sentido que el de la FEM inducida. Por lo tanto, si yo determino el sentido de la FEM inducida, ese será el sentido del campo no conservativo. Y yo para determinar el sentido de la FEM inducida tenía dos herramientas. Una era la ley de Lenz y otra esa regla de la mano derecha. Yo lo voy a hacer de las dos formas y les voy a mostrar cómo queda.
Sabemos que el campo magnético, para el caso que yo consideré, está entrando, ¿sí?, a la página, como está mostrado acá en ese circulito con la flechita, ¿sí?, en azul, que es este de acá. Y para simplificar, al vector área para el que usé para calcular el flujo magnético, también lo pongo en la misma dirección y sentido que el vector campo magnético para que la expresión sea lo más sencilla posible. Entonces, vamos a determinar el sentido de la corriente inducida y yo, una vez determinado el sentido de corriente inducida, ya puedo asegurar que ese sentido es también el del campo no conservativo. Veamos cómo lo hacemos. Yo sé por hipótesis, porque el problema me lo dice, que este campo magnético se está incrementando en el tiempo. Entonces eso quiere decir, chicos, que el flujo magnético a través de esta superficie delimitada por esta trayectoria, que es de la circunferencia radio R1, ¿sí?, se va incrementando en el tiempo. ¿Sí? Se incrementa en el tiempo. El primer método que voy a utilizar es el de la ley de Lenz. La ley de Lenz me dice que la corriente inducida tiene un sentido tal que crea un campo magnético que se opone al cambio del flujo. En este caso, el cambio de flujo es más precisamente un incremento del flujo. Entonces, la corriente inducida tiene que tener un sentido tal que se oponga a ese incremento del flujo. ¿Cómo se va a oponer ese incremento del flujo? Bueno, si el campo magnético entra y está creciendo, la corriente inducida va a producir un campo magnético saliente que se oponga al crecimiento del flujo magnético. ¿Sí? Para producir un campo magnético saliente en esta espira, la corriente inducida debería tener un sentido antihorario, es decir, la corriente inducida tenía que venir en este sentido así. Ese sentido de la corriente inducida es también, chicos, el sentido del campo no conservativo en nuestro problema. Y ya está resuelto ese inconveniente. ¿Sí? Facilísimo. Es el mismo sentido que el de la corriente inducida, antihorario. ¿Cuál es la otra forma? Utilizando la regla a mano derecha para determinar el sentido de la corriente inducida y en base a eso sacar el valor de la dirección del campo no conservativo. Fíjense que el campo no conservativo es tangencial a la trayectoria y en sentido de la corriente inducida. ¿Cuál es la otra manera, chicos? Usemos la regla a mano derecha. Esto es, el flujo magnético se está incrementando. Ya sabemos por qué, lo expliqué hace un rato, no vuelvo a lo mismo. Se está incrementando. Entonces, la derivada del flujo magnético respecto al tiempo es mayor que cero. ¿Sí? Estamos usando esta ecuacióncita de acá. La derivada del flujo magnético respecto al tiempo es mayor que cero. Con el signo menos se hace negativo y entonces mi FEM es negativa. ¿Qué me decía la regla a mano derecha? Me decía, pon el pulgar en el sentido del vector área, que en este caso lo elegí hacia dentro de la página. Cierra la mano derecha. Entonces cuando la cierro, la mano derecha gira en este sentido de circulación que estoy indicando acá. Y la regla a mano derecha esa me dice, si la FEM es positiva, entonces la corriente inducida y la FEM tienen el mismo sentido que el dado por la regla a mano derecha, que es este que estoy indicando. Si es negativa, entonces va en sentido opuesto, que sería este así. En nuestro caso, con la derivada del flujo magnético respecto al tiempo mayor que cero, con el menos se hace negativa y mi FEM es negativa, entonces va a ser de sentido opuesto al dado por la regla a mano derecha. Esto es, en este sentido tiene que ser la FEM y la corriente inducida. Luego ese es el sentido del campo no conservativo y entonces de vuelta concluimos que es en este sentido que yo lo dibujé. ¿Sí, chicos? Esa es la forma, las dos formas de hacerlo. ¿Hay una tercera? Sí, hay una tercera forma y es dejar que la matemática sola me diga el sentido. Fíjense cómo se procede. La tercera forma es un método que me dice cuál es el sentido de integración de esta integral de línea. Me dice, elijo una orientación para el vector área. Acá está descrita paso a paso. Este es un tercer método. Elijo una orientación para el vector área. ¿Sí? Yo lo elegí hacia adentro. Me dice, cierra la palma derecha con el pulgar apuntando en el sentido del vector área. Bueno, pongo el pulgar en el sentido del vector área y cierro la mano derecha. Luego me dice, el sentido en el que se cierra la mano es el sentido de integración, y acá lo voy a agregar para que ustedes no se pierdan, de la integral, ¿sí? Lo vamos a agregar, de la integral, está así. Entonces, como mi mano derecha, chicos, se está cerrando, cuando pongo el vector área en este sentido, entonces un vector diferencial de L, voy a dibujar uno chiquitito nomás acá, será así, porque yo a la trayectoria esta la estoy recorriendo en sentido horario. Eso quiere decir que los desplazamientos infinitesimales de L son en sentido horario, ¿sí? Tangencial a la trayectoria en sentido horario. En este caso dibujé uno solo que el de L ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta cuál es el sentido del campo no conservativo? ¿Sí? Usando este método de acá. Fíjense, vengo a esta expresión de nuevo, que me iguala la integral con esta tasa de cambio del flujo magnético. Ya sabemos que el flujo magnético se está incrementando, entonces con el menos esto es menor que cero. Como esto es menor que cero, la integral de línea que es igual a eso también tiene que ser menor que cero. Para que la integral de línea, chicos, sea menor que cero,
Es necesario entonces que el campo no conservativo y el vector dl formen un ángulo de 180 grados, para que cuando yo multiplique estos productos escalares me aparezca el coseno de 180, que es menos 1, y esto se me torne negativo y tenga el mismo signo que tiene este segundo miembro de acá. Entonces, como yo sé que el campo no conservativo tiene que ser opuesto al dl, entonces como el dl, de acuerdo a la regla de la mano derecha, venía en el sentido horario, el E sub n tiene que ser opuesto, entonces en este sentido hacia arriba. Y por lo tanto el sentido de circulación del campo no conservativo es en este sentido indicado en la figura. Esa es la tercera forma de hacerlo. Ustedes pueden elegir la que quieran, todas les debería dar exactamente lo mismo. Bien, entonces ahora ya tenemos la dirección y sentido del campo no conservativo. Desde luego, si el flujo magnético estuviese disminuyendo, el sentido del campo no conservativo se disminuye. Se invierte, no es que se disminuye, se invierte, ¿sí? Iría en este sentido así. Porque la corriente inducida también invertiría su sentido para oponerse al cambio del flujo magnético y todo el mismo razonamiento que hicimos recién. Ahora bien, resolvamos esta integral de línea, ¿sí? Para calcular el módulo del campo no conservativo. Entonces, tenemos esta integral de línea, esta que está escrita aquí, la desarrollo. Resolver esta integral de línea por la simetría circunferencial es lo mismo que evaluar los productos escalares, el producto escalar es lo mismo que evaluar el producto de los módulos de E sub n por dl, en este caso por el coseno de 180 grados, que forman 180 grados en y dl. ¿Sí? Estoy aplicando la propiedad del producto escalar, que es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman estos vectores, en este caso 180 grados. Recuerden que el sentido de E sub n ya lo hemos determinado anteriormente mediante 3 métodos distintos. Todos nos llevaban al mismo resultado. Y esto es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético respecto al tiempo, que lo habíamos calculado en el apartado anterior para la trayectoria de radio R1 y era este valor que está acá. Esto ya lo habíamos obtenido, ¿sí? Del apartado A. ¿Sí? Ahora bien, sigamos resolviendo esta integral de línea. Al seguir resolviendo esta integral de línea, chicos, vamos a tener lo siguiente. Acá yo no lo puse el menos. ¿Sí? El coseno de 180, este menos 1, lo saco de la integral. Como el E sub n tiene el mismo módulo en todos los puntos de la trayectoria, eso es una consecuencia de la simetría, entonces lo puedo sacar de la integral y me queda menos E sub n integral de L. La suma de todos los de L, de todos estos elementos de longitud, me da la longitud de esta circunferencia de radio R1. Es decir, 2pi por R1. Entonces esta integral me queda E sub n por 2pi por R1. ¿Qué pasó con este signo menos y este signo menos del segundo miembro? Se cancelaron, se simplificaron. Y entonces ya despejando de ahí, me quedará que el módulo del campo no conservativo es R1 sobre 2 por dB respecto de T. ¿Sí? Esto es si R1 es menor que R2. Listo, ya está calculado. Fíjense que el campo no conservativo, su módulo, es directamente proporcional, chicos, a la rapidez con la que cambia el campo magnético. O sea que si quiero un campo no conservativo más grande, tengo que hacer el campo magnético cambie más rápidamente. Fíjense que en el caso particular que el campo magnético sea constante, entonces esta derivada se hace 0 y el campo no conservativo es 0. Eso muestra de que los campos no conservativos son generados por campos magnéticos cambiantes en el tiempo únicamente. Bien, el apartado C es idéntico, me pide que encuentre el campo no conservativo, pero ahora para valores R2 mayores que R, es decir, que estamos fuera del solenoide. De vuelta utilizamos la misma ecuación de Maxwell-Faraday que me relaciona el campo no conservativo con la tasa de cambio del flujo magnético. Bien. Esta es la trayectoria R2, esto en negro es el corte transversal o seccional del solenoide, ¿sí? Que tenía radio R, y nosotros recordemos algo. Primero, ¿cómo determinar el flujo magnético a través de esta superficie limitada por la circunferencia R2? Vamos a hacer lo siguiente. El flujo magnético es por definición la integral del campo a través de esta superficie delimitada por toda esta trayectoria R2, digo bien, ¿sí? Y esto es una propiedad que tienen las integrales de superficie, chicos. La puedo descomponer en dos integrales. Una es la integral del campo magnético a través del círculo este de radio R, que está ennegrecido acá, ¿sí? Por eso dice círculo de radio R, y está dibujado acá el círculo con el radio R, ¿sí? Lo voy a rayar para que quede claro que es toda esa área, ¿sí? Más la integral del campo a lo largo de la arandela restante, que es la arandela que está acá rayada, que tiene un radio R y un radio exterior R2, ¿sí? Que es esto que está rayado. Entonces, evaluar la integral de superficie a lo largo de todo este círculo así completo es lo mismo que evaluarlo a través de este circulito de radio R de acá, más la integral de línea de la arandela exterior, ¿sí? Que es hueca en el medio y que es solo esta porción rayada acá, con radio interior R y radio exterior R2. Entonces, descompongo esta integral en dos integrales, la suma esas dos.
¿Por qué hago eso? Para mostrarle algo, chicos. Ustedes saben que el campo magnético fuera del solenoide, es decir, en valores mayores que R grande, sí es cero. ¿Estamos? Es cero, lo vimos en el primer parcial. Entonces esta integral correspondiente a la arandela exterior va a ser cero porque el campo magnético para los puntos de esa arandela es cero porque son puntos que están fuera del solenoide. Entonces esta integral se anula. Y me quedará solo esta integral de acá. Entonces evaluar el flujo magnético a través de toda esta superficie circular de radio R2 grande que está acá es lo mismo que evaluarla directamente a través de la circunferencia, perdón, a través del círculo de radio R, ya que el campo magnético en la arandela es cero. Entonces el flujo magnético total es directamente B por pi por R cuadrado. ¿Sí? No, la arandela no contribuye al flujo magnético porque no hay campo en ella. Luego tienen que la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, la derivada de esta expresión de acá que obtuvimos, y entonces tenemos pi por R cuadrado por la derivada de B respecto a t, ya que pi y R cuadrado son constantes, salen de la derivación. Bien, y ahora sí ya vamos a lo que importa, que es calcular el campo no conservativo, usando esta expresión de nuevo. Usamos la integral de línea, ¿sí? De vuelta, utilizando el mismo razonamiento que antes, ¿sí? Nos damos cuenta de la dirección y sentido del campo no conservativo, ¿sí? Usan la ley de Lenz, ¿sí? O la ley de la mano derecha, o bien el método ese de definir el sentido de la trayectoria de integración usando regla de la mano derecha, y van a sacar que la integral de línea está de lo mismo que evaluar el producto de el módulo de sub n por coseno de 180 por dl, ¿sí? Esto es el negativo de la tasa de cambio del flujo magnético respecto al tiempo. Bueno, despejan de acá y encuentran esta expresión para el campo no conservativo en puntos exteriores al solenoide, es decir, donde R2 es mayor que R grande, ¿sí? El problema no lo pide, pero de nuevo acá, chicos, como el campo magnético acá sigue entrando y yo voy a seguir considerando el vector área como un vector que entra a la superficie, entonces de vuelta aquí, aunque el problema no lo pide, el campo no conservativo, ¿sí? Tiene este sentido antihorario de manera tal, ¿sí? Que busca oponerse al cambio del flujo magnético, ¿sí? Ahora lo explico de nuevo una vez más. ¿Cómo determinar este sentido de campo no conservativo? Como el flujo magnético acá está entrando porque el problema me dice que el campo, se está incrementando el flujo magnético porque el problema me dice que el campo magnético se va incrementando. Entonces, la ley de Lenz me dice que se tiene que inducir una corriente en esta espira, que ahora es la espira de radio R2, de manera tal, ¿sí? De manera tal que la corriente inducida esa se oponga al incremento del flujo magnético. Para oponerse a ese incremento, ella va a producir un campo magnético opuesto al original, ¿sí? De manera tal que sale de la página. Para producir un campo magnético que salga de la página y se oponga al incremento del campo magnético original y del flujo magnético, por lo tanto, es necesario entonces una corriente inducida en este sentido, porque de acuerdo a la mano derecha, cuando yo tengo una espira, tengo que cerrar la palma en el sentido de circulación de la corriente inducida. ¿Sí? Si el campo magnético quiero que salga, entonces la corriente inducida tiene que venir en este sentido así. Como el sentido del campo no conservativo es el mismo que la corriente inducida, entonces si la corriente inducida viene así, el campo no conservativo también viene así. Y ahí está determinado el sentido del campo no conservativo. También pueden utilizar los otros dos métodos, ¿sí? Que les expliqué, ¿sí? Y van a sacar exactamente la misma conclusión. Para mí el más fácil es utilizar la ley de Lenz porque no requiere hacer ningún cálculo y no es nada engorroso, es bastante intuitivo. ¿Sí? Si el flujo está incrementando, viene la corriente inducida que contrera, ¿sí? Y lo va a tratar de oponerse al cambio es el flujo, el incremento. ¿Cómo lo va a hacer? Y va a generar un campo afuera para oponerse al campo que está entrando. Entonces, para eso necesito una corriente inducida así, el campo no conservativo también va así. Listo. Ahora bien, ya tenemos nuestra expresión de campo no conservativo. Finalmente el problema simplemente me pide que haga la gráfica del campo no conservativo con una función de la distancia al centro del solenoide. Bueno, acá está la función en rama con los resultados que obtuvimos anteriormente. La primera gráfica es lineal, ¿sí? Porque fíjense que la variable es R y aparece multiplicando. Esto es una constante, ¿sí? Porque la tasa a la que cambia el campo magnético es constante. Entonces todo esto que está entre paréntesis es constante y esto es una recta que se va incrementando. Fíjense que el campo no conservativo se incrementa a medida que nos alejamos del centro del solenoide, hasta que llegamos al exterior del solenoide, que es el radio R. Aquí se toma el campo no conservativo máximo en la superficie del solenoide, ¿sí? Y a partir de ahí, de acuerdo a esta rama de acá, el campo no conservativo comienza a disminuir exponencialmente o asintóticamente, perdón, no exponencialmente, asintóticamente, ¿sí?
según una hipérbola equilátera hasta hacerse cero en el infinito, a una distancia infinita del solenoide. Esa es la gráfica, ¿sí? Acá están marcados los valores. Fíjense que en 2R, que es donde le pide el problema, que corten la gráfica, yo no la corté ahí, decidí dibujarla un poco más. El campo no conservativo es exactamente la mitad del campo no conservativo máximo que se da en la superficie del solenoide. Eso ya lo analizan ustedes sustituyendo valores acá, es muy sencillo. Por último, me pide que calcule la FEM inducida en una espira circular de radio R igual a R grande sobre 2. O sea que si la espira circular es de radio R grande sobre 2, quiere decir que está dentro del solenoide. ¿Sí? Está dentro del solenoide. Bien, la forma de calcularla son dos. La primera, aplicando directamente la ley de Faraday, que vale siempre, es lo más fácil que pueden hacer. Calculan el negativo de la tasa de cambio del flujo magnético respecto al tiempo. Ya conocen la expresión del flujo magnético dentro del solenoide, lo habíamos calculado en los primeros apartados, era B por pi por R cuadrado, era el radio de la espira, el R chico. Derivan esto, le queda esta expresión y ahora simplemente evalúan el radio R chico de la espira por el valor particular que le están dando acá, que es R grande sobre 2. Entonces hacen, si R chico es igual a R grande sobre 2, despejan, reemplazan y le queda esta expresión de acá. Y esa es la FEM inducida en esa espira. La segunda forma es, como ya conozco las expresiones del campo no conservativo, y bueno, apliquemos la definición de FEM. La FEM, yo acá la puse en valor absoluto para trabajar solo con la magnitud, es el valor absoluto de la integral, ¿sí?, de línea del campo no conservativo. Como el campo no conservativo dentro del solenoide tiene esta expresión de acá, ¿sí?, porque esta se corresponde cuando R es menor que R grande, como en este caso, que R es la mitad de R grande, entonces pongo esta expresión del campo no conservativo en esta integral. Resuelvo todo normalmente, E sub n por 2pi por R, de la forma que ustedes ya saben, despejan el campo, trabajan matemáticamente todo esto, despejan el campo no conservativo por su expresión correspondiente, ¿sí?, que es esta que está aquí. Trabajan algebraicamente y al último reemplazan el valor de R chico por el valor que le están dando, que es de R grande sobre 2. Y le queda el valor de la FEM, que obviamente es el mismo que han obtenido antes. Acá no me aparece el menos, que acá estoy trabajando con el módulo, mientras que acá estaba trabajando directamente con la ley de Faraday. Pero no importa, lo interesante es el módulo y sacamos el mismo valor en ambos casos. Bueno chicos, con eso queda explicado el problema 13. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, me avisan.